Continuando con la temática de comunicaciones ópticas, tenemos lo que son los elementos de un sistema. Elementos de un sistema. Entonces, recordemos que un sistema parte de tres elementos principales, que es la fuente generadora, tenemos el canal, posteriormente tenemos el receptor. En este caso sería un emisor óptico, un canal que sería la fibra y finalmente tendremos el receptor, que sería un diodo configurado en modo sensor. Entonces vamos a partir de la que son las fuentes ópticas. Fuentes ópticas, y estas fuentes ópticas se basan, digamos, en sí en un circuito eléctrico. Entonces vamos a tener nuestra fuente de alimentación. Acá en este punto vamos a tener un semiconductor dopado de la unión P y la unión N. Dentro existirá una corriente, la llamaremos una I, y acá tendremos una corriente de fuente y source. Bueno, resulta que a partir de la generación de corriente, pues vamos a tener lo siguiente: es una ecuación de corriente igual a la I sub 0 más una I en tiempo. Una I en tiempo. Y la potencia es dada por este comportamiento. Recordemos que la fuente debe radiar luz en forma de cono. Aquí tenemos nuestra radiación de luz con una dirección hacia nuestra fibra óptica. Pero resulta que en este punto vamos a decir que esta es la dirección de radiación. Dirección de radiación. Entonces, con esa dirección de radiación podemos establecer la potencia de esa dirección. Entonces, la potencia viene dada por una potencia sub 0 más la potencia en todo tiempo. Esta sería mi potencia inicial. Y acá tendremos nuestra potencia temporal o en cada tiempo. ¿Listo? Luego pasa para acá para corriente. Esta es en corriente en tiempo. Corriente en tiempo, y tendremos aquí nuestra corriente inicial. Corriente inicial. ¿Cuál es el principio fundamental acá? Es convertir la energía eléctrica, o convertir electrones en fotones. Entonces vamos a colocar aquí un electrón que se convierte en un fotón. Esta sería, digamos, la estructura de conversión, y esto pues iría de acá para acá. Ya como lo veremos más adelante, pues cambiará la estructura a nivel de comportamiento. Ahora bien, debemos observar cuáles son las curvas de modulación. Si nos vamos por acá, vamos a presentar lo siguiente, que son las curvas de modulación. Para poder explicar las curvas de modulación, yo me voy a basar en una gráfica. Vamos a escribirla por acá y vamos a borrarle este pesador. Curvas de modulación. Entonces resulta que acá vamos a tener nuestra corriente y vamos a tener aquí la potencia. Ahora vamos a hacer la primera línea de tendencia, que es la línea de tendencia que tendría un LED. Entonces
Un LED se va a comportar de esa manera. La línea verde aquí sería un LED. Y observamos una particularidad, es que al aumentar la corriente en un LED, la potencia se mantiene. Entonces vamos a tener acá un punto de inflexión aquí, que sería la I máxima del LED. Y sobre esa I máxima pues se mantendría la línea de tendencia. Ahora bien, vamos a tomar el láser, entonces este que está acá sería el láser. Y el láser se comporta de la siguiente manera, entonces una línea acá y posteriormente pues intentar subirse acá. ¿Listo? Ahora, aprovechando la linealidad del láser, pues por aquí, aprovechando la linealidad del láser, podríamos generar lo siguiente, y es proyectar esta línea. Acá, entonces yo proyecto acá. Lo hago también para este. Listo. Y sobre esa línea, acá, es donde yo voy a generar lo que es el envío o codificación de los pulsos. ¿Cómo se genera esa traza? Entonces vamos a hacerla aquí en amarillo. Es que aquí en los datos, ahí tenemos los datos. Y esto que está aquí en amarillo, pues aquí serían los datos digitales. Esa es la forma como nosotros podemos enviar información. Entonces aquí podemos decir que la linealidad del láser entrega ventajas a las comunicaciones ópticas. Resulta que a nivel de potencia, entonces vamos a decir que el LED de 10 microvatios entrega al menos 500 megabits por segundo. Y para el caso del láser, suministra que 1 milivatio otorga hasta al menos 40 gigabits por segundo. Ese sería giga. Y este que tendremos aquí sería mega. ¿Listo? Entonces vemos un aumento en ese ancho de banda que podrían manejar. Entonces aquí en este caso podemos decir que el láser es muy superior a lo que nos suministra el LED. ¿Listo? De este modo, y continuando digamos con ese focal, podemos hablar de los detectores ópticos. Entonces vamos para acá a hablar de lo que son los detectores ópticos. Detectores ópticos. Entonces pasa algo similar a esta situación, pero inverso. Entonces resulta que está de la siguiente manera. Entonces tenemos una fuente de voltaje, en este caso una fuente de voltaje en inversa, una formación NP y una ecuación de corriente característica, que es que la corriente es igual a la I sub 0 en tiempo, la I sub 0 más una corriente en tiempo. ¿Dónde viene la radiación? Iría por acá, otra vez el cono que tenemos anteriormente, pero ahora ingresa. Pues ingresa la luz, ahora toda la luz iría en la siguiente dirección. O sea, vamos a absorber
o más bien vamos a colocar que vamos a captar luz. Entonces, vamos a recibir luz. En el anterior suministramos luz o generábamos luz. En este caso vamos a recibir luz. Y se va a generar una corriente eléctrica. Entonces, normalmente pues iría la corriente así, en este caso pues iría así, esta corriente acá, y la ecuación de potencia es muy similar, entonces la potencia es igual a la potencia sub 0 más una potencia en tiempo. Aquí vamos a marcar que esta es la corriente en tiempo, corriente en el tiempo, corriente en el tiempo. Este de aquí sería la potencia en el tiempo. Potencia en el tiempo. Y acá tenemos la potencia inicial. Y acá tendremos la corriente inicial. ¿Listo? Entonces acá vamos a generar lo contrario, que es de fotones pasar a electrones. Tenemos acá un cuadro que es pasar de una carga fotónica a un proceso de una carga de eléctrica. ¿Listo? Algunos tipos de estos fotodiodos, entonces vamos a colocar por acá tipos. Vamos a tener lo que es el tipo PIN. Vamos a tener el tipo avalancha. Y vamos a tener el BWD. Bueno, todos estos con un ancho de banda. Ancho de banda de al menos 50 GHz. Ese que está acá es giga, para no dejarlo por fuera. ¿Listo? Cuando hay señales bajas, para señales bajas se usa el avalancha. ¿Listo? Hay que tener muy claro estos criterios que son relevantes para el proceso. Bueno, continuando, ya con lo que es, ya tenemos el emisor, ya tenemos el receptor, que más adelante pues profundizaremos. Falta hablar de lo que es la propagación en fibras ópticas. Entonces vamos a apuntarlo por acá. Propagación en fibras ópticas. ¿Listo? Aquí parte pues en sí lo que es la teoría de rayos, fundamentado con lo de la ley de Snell que vimos antes. Entonces por aquí estaría la ley de Snell. Ahora bien, si nosotros hacemos un plano XYZ, podemos generar lo siguiente, es que aquí está nuestra fibra óptica proyectada en los planos de análisis. ¿Listo? Vamos a tener por acá el núcleo. Vamos a tener aquí la cubierta. Y todo esto que está acá sería la longitud. Bueno, ahora, si yo esto lo separo a un corte en el plano, me daría lo siguiente, y es, hago el corte en el plano, XY, genero el comportamiento de fibra, entonces vamos para núcleo y vamos para cubierta. Entonces entre núcleo y cubierta existe un radio
un radio acá y un ángulo teta. ¿Listo? Entonces vamos a tener un radio cubierta y vamos a tener un radio núcleo. Entonces radio de cubierta y vamos a presentar un radio de núcleo. Y en esto pues se basaría parte de lo que es la comunicación óptica. Entonces bueno, entrando ya podemos decir que los rayos se propagan en Z, perdón acá, pero es en Z. ¿Y por qué en Z? Porque nosotros tenemos en XY el corte, todo esto que está acá sería la propagación en Z. Entonces esto que está acá sería Z, este que tenemos acá sería X y acá tendríamos Y. Ahí estarían los tres X. ¿Listo? Vamos a comenzar a ver ya cómo es la fibra óptica y cómo la proyectamos. Entonces vamos a ver los perfiles de índice. Acá, perfiles de índice. Vamos con el primero. Entonces fibra óptica multimodo salto de índice. Acá tenemos una tildecita. Salto de índice. Salto de índice es la fibra óptica común y lo vamos a generar de esta forma. Entonces, primero acá, listo. Esta sería la cubierta. Vamos a hacer ahora el núcleo. Listo. Y vamos a proyectar unos rayos. Entonces bajamos acá. Listo. Y ahora estos rayos, aquí tenemos que solo se presentan dos índices. Uno para la cubierta y uno para el núcleo. Aparte de eso, ya sabemos por Snell que N1 debe ser mayor que N2. Pero aquí nos interesa directamente es el comportamiento. Entonces vamos a dibujar el comportamiento. Iría acá, primera parte, primer índice. Después se encuentra cubierta, tenemos otro valor de índice. Después otro valor de índice acá, que sería el mismo. Listo. Esta sería nuestra curva. Aquí tendremos a N2, N2 y acá tendremos arriba a N1. Sí, de esta manera. Esto de acá lo borramos y podemos establecer nuestra ecuación. En este caso, de una fibra óptica salto de índice. Entonces, todo esto podríamos emularlo con una ecuación N de R, donde R pues es el radio y acá tendremos nuestro índice de refracción. ¿Listo? Ahora, N de R a quién va a ser igual? N de R va a ser igual a N1 siempre y cuando R sea menor o igual a este radio de acá es A. Voy a mejorarlo aquí porque me queda algo feo. Aquí hay un radio A que se mide del centro hasta acá. ¿Listo? Y me va a decir que vale N2 cuando el radio sea mayor a A. Eso quiere decir que si el radio mide 50 micrómetros, digo 5 micrómetros, un ejemplo, más bien 25 micrómetros.
Entonces el índice N1 digamos que vale 1,5. En el caso de que mida 25,1 micrómetros, pues el radio ya sería N2, que valdría digamos 1,499. Este sería digamos un ejemplo a la situación. Entonces, ejemplo. Ahora, quedaría el comportamiento de lo que es una fibra óptica multimodo índice gradual. Entonces vamos a darle siguiente aquí. Es fibra óptica multimodo índice gradual. Recordemos en clase que el asalto de índices tenían comportamientos rectos y las índices gradual tendrían ondículas. Entonces resulta que no vamos a proyectarlo acá de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí nuestra fibra. Vamos a marcarlo. Cubierta, núcleo. Hay un radio A. Y por encima de ese radio vamos a proyectar los perfiles. Listo. Y sobre estos perfiles pues vamos a establecer el comportamiento de NR. Entonces arrancamos acá. Generamos un arco del cambio en salto de índice. Y continuamos acá. ¿Listo? Ahora bien, todo esto que está acá adentro sería N de R, que es el índice en relación al radio. ¿Listo? Índice en relación al radio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener por cada radio un índice. Entonces aquí tendríamos un N2 y aquí vamos a tener un N de R variable. No es uno solo, son varios. Y este punto pues surge nuestra ecuación. Entonces, N de R es igual a N1 de 1 menos 2 veces la diferencia relativa entre índices del radio maxi sobre A, del radio esperado sobre A, de alfa a la 1 medio, y esto podría ser aproximado a N1 que multiplica a 1 menos la diferencia relativa entre índices, que es un símbolo delta, de R sobre A la alfa. Cierro acá, siempre y cuando el radio sea menor o igual que A. Este alfa, pues ya lo vamos a denotar. Entonces aquí nos falta para el siguiente, que sería el otro índice. Entonces N1 de 1 menos 2 veces la diferencia relativa entre índices a la 1 medio, o aproximado, tendríamos que N1 multiplicado por 1 menos la diferencia relativa entre índices, que sería igual a tener N2. Esto quiere decir que el N2 no cambia, es constante. Y eso siempre y cuando R sea mayor que A. Ahora, ¿quiénes son los términos que tenemos acá? Entonces vamos a escribirlos en la siguiente hoja. Y es que el triangulito, ese delta, es la diferencia
relativa entre índices. Tenemos alfa, que es una variable que depende del tipo, variable que depende del tipo. Si es parabólico, es 2, ya lo veremos más adelante, pues a qué hace referencia. R es el radio de estudio. Y A es el radio máximo de núcleo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos la diferencia relativa entre índices? La diferencia relativa entre índices se toma desde n1 cuadrado menos n2 al cuadrado sobre 2 veces n1 al cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos, si el ejercicio nos dice guiado débil, debemos emplear lo siguiente, y es que la diferencia relativa entre índices es igual, o más bien es aproximada, ¿a quién? A n1 menos n2 sobre n1, solamente si el ejercicio no lo dice. Ahora bien, habría que ver cómo afecta de manera directa pues el sistema. Ahora, esto que tenemos acá podemos resumirlo de la siguiente manera, es decir, n de r es igual, ¿quién? A n1 factor de 1 menos diferencia relativa entre índices del radio esperado, vamos a arreglar esa r, del radio esperado sobre el radio de la fibra a la alfa, siempre y cuando el radio sea menor o igual a. Esto recordemos que es para el índice del núcleo, que aplica núcleo. Para el caso de la cubierta, que lo voy a colocar por acá, cubierta, estaría así. N1, y vamos a resumirlo más rápido. Sería N2. Ya sabemos a quién también podría equivaler N2, ¿no? Que es N1, factor de 1 menos diferencia relativa entre índices. A todo esto que tenemos acá se le conoce como la ley alfa. Y de este modo nosotros podemos dar por terminado lo que es principios de teoría de rayos, ley alfa, diferencia relativa entre índices, y también cuál es el comportamiento o la propagación de los rayos. Muchas gracias.